pregunta de si nosotros somos sanos, ¿valdría la pena ayunar también? Porque estamos viendo de que muchas personas con patologías se ven beneficiadas, pero seguramente una persona sin ninguna patología, súper sana, eh, se vendría beneficiada y cuáles serían los beneficios notorios de eso. Ciertamente, ciertamente, muy buena pregunta. Realmente pienso que todos nos beneficiamos nos beneficiaríamos de un proceso o de un periodo en el cual tengamos restricción calórica por un tiempo definido, ya sea 24 horas o más, una vez al año. Hay varios procesos de limpieza que ocurren en el cuerpo. Ya mencionamos lo que es la autofagia. A nivel cerebral esta autofagia también se conoce que ocurre a nivel cerebral. Así es que hay ciertas partes del cerebro, como el sistema límbico, hay una parte del cerebro que se secretan unas moléculas llamadas orexina, y entonces por eso es que probablemente muchas prácticas espirituales lo han practicado a través del tiempo. ¿Cómo le llamo la palabra? En inglés le llamamos un reset, hay un renovar, es como volver a cero. La comparación que hace el Dr. Goldhammer es como apagar la computadora y volver a prenderla. El paladar se ajusta a un nivel más puro. Hay muchas personas que tienen mucho tipo de adicciones, lo sepan o no. Vivimos en una sociedad que está, ¿verdad? Ya sea a la cafeína, ya sea al alcohol, ya sea al cigarrillo, ya sea a cualquier cosa que, incluso a alimentos que aunque sean saludables, son un poco más dulces. Um, y entonces hay un reset metabólico que ocurre, y aparte muchas de las toxinas están guardadas en las células grasas o las células grasas del cuerpo, y la mayoría de la energía que viene que se manufactura para nuestra propia energía durante un ayuno viene de las células grasas del cuerpo. Y esas células son de las que o sea, muchas de las toxinas se guardan en las células grasosas o las células de grasa en el cuerpo. De modo que es un periodo también, y como te mencioné, aterosclerosis, muchos tenemos placas ateromatosas microscópicas, y, y vamos, hay una renovación a nivel celular en términos generales. Hay muchísimas moléculas como las sirtuinas también que se activan en un ayuno, y estas moléculas van a hacer que nada, básicamente haya como un renovar, como un reset completo del cuerpo. Podríamos Y decir que después de que yo hago un ayuno, siendo sano, me sentiría con mayor energía. usualmente, bien usualmente. Otra cosa bien sorprendente que he visto acá y que me sorprendió un poco es ver pacientes con depresión y en enfermedad incluso que hasta tomaban medicamentos por año, y que al hacer un ayuno pues han mejorado. Probablemente es por esta renovación a nivel del hipotálamo y de estas moléculas secretadas, de estos neurotransmisores, la orexina. Y cuando esto ocurre, sí, o sea, vemos que muchos pacientes a nivel, su estado de ánimo mejora. No es algo milagroso de que una persona está súper deprimida y de pronto hizo un ayuno de una semana y de pronto es la persona más feliz del mundo. Pero, pero clínicamente sí lo hemos visto, sobre todo, y sobre todo también, que también me sorprendió, hay una extinción porque el mecanismo de recompensa a nivel de hipotálamo que tiene que ver con la respuesta a dopamina cuando comemos, también hay unos núcleos que están juntos uno al otro, y que también tiene que ver con la respuesta a comportamientos adictivos. De manera que pacientes que fuman en apenas 4 o 5 días, yo francamente no creo y no he visto algo más efectivo que un ayuno. Pacientes que han fumado por año, veo que en 3 4 5 días ocurre una extinción total ocurre una extinción total del craving, ¿no? Bueno, de ese comportamiento adictivo de querer fumar. Claro, por otra parte, no va a ser el milagro del mundo en el sentido de que hay personas que tienen otros asuntos conductuales en el cual hay ciertos ambientes que pueden estimular a la persona una vez se vaya del ambiente que está acá. Como muchas veces, ¿verdad? Todos viajamos
de vacaciones, de pronto usted se siente más feliz porque está en otro sitio cuando llega y vuelve a su casa, si tiene unas situaciones que lo estresan y etcétera, pues esos pueden estimular nuevamente todos estos comportamientos adictivos. Así es. Trastornos de ansiedad, para eh, recordar la pregunta anterior, ¿podrían hacer gente con trastorno de ansiedad también ayuno? ¿Le podría causar más ansiedad el ayuno? Pues mira, volviendo, sorprendentemente hemos visto, con lo que sí tenemos muchísimo cuidado es con cuando esa ansiedad puede llegar a trastornos alimentarios, como bulimia o anorexia, etcétera. Pero obviamente, y esa es la importancia de hacer un cernimiento con los pacientes que están interesados en una clínica que tenga supervisión médica. La mayoría de los pacientes sí no va a tener ningún problema, pero como sabemos, todo tiene gradación o grados de severidad y pues no es lo mismo comparando la parte clínica. Un paciente que tenga una presión elevada moderada, alguien que tenga un descontrol, pues ya son dos diferentes, ¿verdad?, situaciones. Lo mismo con la depresión y la ansiedad. Hay personas que si es algo leve, moderado, manejable, pero si es una persona que tiene unas situaciones que psiquiátricas o psicológicamente deben ser atendidas para que esté a cierto grado de estabilidad, entonces ya se vuelve un mejor candidato. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. Tiene relación también. ¿Cómo sería la forma ideal de realizar un ayuno? Y cómo debería comenzarse y cómo debería terminarse. Cierto que hay que entender primero que el ayuno, ya lo dijimos, es sobre 3 días, ¿cierto? Sí, yo diría ya más de 24 horas estamos hablando de un ayuno. ¿Y ayuno terapéutico es lo mismo? Sí, o sea, la terapia va a ocurrir, usted lo quiera o no. Si usted está ayunando 24 horas o más, el efecto terapéutico va a ocurrir, usted lo quiera o no. Es que lo que yo había escuchado y había leído es que era sobre 3 días se comienzan a ver los primeros efectos beneficiosos del ayuno. Como en el que un día de ayuno no es suficiente. Oh, tremendo, tremendo. Qué bueno que lo traes a colación porque sí hay que hacer una distinción. Lo que ocurre es que luego de 3 días es que el cuerpo, en términos generales, porque eso va a depender de cómo la persona estuviese comiendo antes, ya ahí es el momento en el que la persona va a entrar en una ketosis más profunda. Y lo que ocurre, para hablar un poco de fisiología, es que el cuerpo tiene glucógeno, que son las reservas de glucosa, tanto en hígado como en músculo. Y estas se van a ir utilizando a medida que, pues, obviamente usted no esté comiendo. La mayoría de ellas se van quemando durante los primeras 24 a 48 horas. Ya. Luego de ese periodo es que entonces el cuerpo empieza a hacer una transición a depender de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos los manufactura principalmente a través de, pues, las células grasas del cuerpo o las células de grasa en el cuerpo. Entonces, una vez empieza ese proceso y que el cerebro empieza a depender más de cuerpos cetónicos que de glucosa para su sostenimiento, Claro. entonces sí, hay un efecto terapéutico más profundo. Ahora bien, cualquier restricción calórica, se entiende, mayor de 12 horas, ya se empiezan a ver pequeños cambios, es un continuo, o sea, casi todos los procesos en el cuerpo son un continuo, no es como que de pronto usted, hasta para dormirse, usted empieza a coger sueño, se va acostando, se duerme, o sea, todo es un continuo y también entendemos que hay un continuo, por cierto, esto es bien importante mencionarlo porque parte del mito que muchas veces se escucha por ahí en la nutrición y en la alimentación es que usted tiene que comer cada 3 horas para mantener su metabolismo Así más es, rápido. sí. Pues no, o sea, usted tiene que dejar un espacio porque entre comida y comida, entonces su cuerpo está enfocado en desintoxicar, en hacer la limpieza, en digerir, y cada vez que usted interrumpe ese proceso, pues no deja que su cuerpo digiera o limpie o desintoxique de una manera eficiente. De modo que también algo que se está hablando mucho y que está cogiendo más auge y conocimiento es el ayuno intermitente, en el cual usted que usted, ¿verdad?, deja un periodo de 12 horas o más usualmente sin consumir y que usualmente ya se ven beneficios terapéuticos, claro está, más limitados, pero también sí se pueden ver en periodos de 12, 18 horas al día. Perfecto, perfecto. Oye, Antonio, y con respecto al ayuno, ¿cómo uno debiera comenzar? Que también yo tengo claro que un ayuno no es cosa de que yo
esté comiendo lo más normal de la vida y al otro día comience. Tengo entendido que hay que hacer unos primeros días de comer sano. Claro, claro. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Antes y después, el pre y el post es bien importante. Y las pocas veces que personas anecdóticamente lo hicieron porque lo escucharon y les fue mal, no falla que les pregunte y fue que ni se prepararon bien por una parte o por otra parte no lo terminaron bien. El pre y el post es bien importante. Y el post a largo plazo también, porque bueno, como ya hemos hablado y como es parte de lo que de la conciencia que tú también estás tratando de llevar, es importante una alimentación principalmente basada en plantas, libre de todos productos animales, libre de lácteos, de pollo, de carne de vaca, de cerdo, etcétera. Y en su mayoría, sobre todo, tanto pre como post, libre de cualquier producto procesado, o sea, comida chatarra, comida que esté procesada, casi todo lo que venga en una caja o un paquete. Sí, ¿me ibas a preguntar? Eso significa, por ejemplo, nada de sal, azúcar, aceite, harinas. De una manera más ideal, sobre todo en este caso. O sea, sí entendemos que a veces no podemos ser perfectos y solamente comer frutas y vegetales el resto de nuestra vida. No, o sea, no todas las personas pueden, ¿verdad? Quizá tengan esa disciplina. Pero especialmente en este periodo, sí, es más importante no comer nada que tenga, ¿verdad? Ni harinas, ni azúcares, ni aceites, especialmente. Y que en su mayoría sean alimentos abundantes en fibra, frutas, vegetales, Oye, ¿y legumbres. cuántos días antes debiera uno comenzar y cuántos días después uno debiera hacer una dieta cruda y vegana o de puros alimentos vegetales? Sí, al menos se recomienda al menos de 3 a 5 días antes también dejar la cafeína. Va a usualmente tener una mejor experiencia porque si no, una vez empieza. ¿Podría uno tomar té Ajá. verde? Antes sí, pero cualquier tipo de cafeína quizás va a producir un efecto de desintoxicación una vez uno empieza el ayuno de agua. El té verde obviamente tiene mucha menor cantidad y sí, no debe haber problema. El periodo post es más importante todavía y el periodo post obviamente pues ya estamos hablando de algo que debe ser supervisado, pero es algo bien gradual y se comienza usualmente con solamente jugos de frutas y vegetales y luego se van introduciendo poco a poco solamente frutas y vegetales crudos y va aumentando de ahí a arroz, o sea, o granos y poco a poco vamos a ir aumentando la cantidad y la calidad de tipo de alimentos que se pueden consumir post. Perfecto. Bueno, yo igual me gustaría contar un poco mi experiencia. Yo hice un ayuno hace muy poco. Fue 5 días, sí. 6 días. Y yo el último día lo rompí con jugo de fruta y verduras, pero también comí fruta. Y yo tenía entendido que había que priorizar los jugos, pero hay algún problema, tanto para antes y después, comer más fruta que verduras. Es importante, muy importante el consumir verduras durante este periodo, más que frutas. O eso no importa tanto, no varía mucho cómo va a ser el ayuno después. ¿Te refieres antes o después? Antes y después. Pero yo creo que después es más importante. Pero antes también, porque mucha gente a veces le es más cómodo la fruta. Por eso hago esta pregunta. Muchas personas que prefieren comer más frutas que verduras. Claro, bueno, la importancia de antes, por una parte, es que necesitas suficiente fibra, sobre todo para que tenga los intestinos no estén limpios, que hayan tenido movimiento, que no haya ningún tipo de estreñimiento o constipación, porque usualmente mientras uno ayuno uno va a tener movimientos, ¿verdad? ¿Verdad? Uno no va a ir a hacer número 2. Usualmente esos días es bien importante que en su intestino esté bastante limpio. Hay muchas personas que aún comiendo una dieta basada en plantas a veces sí tienen problemas de estreñimiento, constipación. Entonces, luego, la importancia realmente no solamente es si es frutas o verduras, sino también que esté consumiendo suficientes calorías. Suficientes, pero no más allá tampoco, porque es fácil consumir un exceso en el sentido de que el cuerpo usualmente no va a estar listo para consumir la cantidad que consumía justamente antes de comenzar el ayuno. Así es que debe ser un periodo gradual. Pero el detalle con la verdura es importante porque vamos a estar introduciendo fibra importantísima para nuestra salud, ¿verdad? Del intestino,
Pero importante también introducir suficientes calorías para que realmente se rompa ese proceso de ketosis o de cetosis, porque si no consumes con suficientes calorías, digamos, entre frutas y verduras consumiste 400 calorías, 350 calorías, porque una libra de verduras tiene 100 calorías. Yo también me pregunto esto porque como el ayuno es una práctica que lleva mucho tiempo, muchos años, antiguamente no se podían hacer jugos. Los jugos son algo que se hacen ahora con las máquinas. Entonces, aún así se veían beneficios del ayuno, pero sin lo que se recomienda hoy en día, que es jugos antes y después. Claro, y yo a nivel personal y algunos pacientes simplemente lo que hacemos es cierto tipo de frutas aguosas como lo es el melón, la papaya, la piña, diferentes tipos de melones que son unas frutas más aguosas, algunas cerezas, y la importancia obviamente de masticar bien, todas esas cosas son importantes, sí. Perfecto. Ahora, durante el ayuno, ¿qué cosas serían importantes evitar? ¿Se puede realizar ejercicio? ¿Cuánta agua tomar? ¿Se pueden tomar aguas de hierba? Si nos puede responder a... Sí, en general preferimos que sea solamente agua porque cuando usted esté introduciendo cualquier sustancia al cuerpo, hay una posibilidad de que esté interfiriendo con ese proceso de autofagia y otros tipos de procesos que se dan en el cuerpo únicamente cuando el cuerpo no está digiriendo o cuando el cuerpo está buscando precisamente nutrientes a través de todo nuestro sistema. Por eso, en términos generales, entendemos que la manera más ideal de hacerlo es con agua. No quiere decir que, incluso aquí nosotros, dependiendo, y por eso es que lo hacemos de manera supervisada, hay veces que los electrolitos están reduciéndose, entonces le damos un caldo de vegetales o de verduras. Y entonces eso así introducimos electrolitos y algunos nutrientes y a veces los pacientes se sienten un poco mejor, pero volviendo, esa es la idea de hacerlo en un lugar que sea supervisado. En términos generales es bien importante el descanso porque usted quiere usar esas energías para que el cuerpo, la poca energía que tiene, porque ciertamente va a tener menos energía y lo vemos, es un estado en el que usted está un poco deshidratado también, lo utilice para esa renovación interna. O sea, esto es casi como preguntarme si es bueno hacer ejercicios mientras uno duerme. Pues no. O sea, y a nivel, de hecho, ejercicio puede ser hasta peligroso por dos razones. Bueno, peligroso por una razón y malo por otra razón. Peligroso porque usted puede tener un bajón de glucosa o de azúcar en la sangre, porque sus niveles van a estar más bajos porque usted no está consumiendo calorías. Entonces, el cuerpo usualmente compensa manufacturando, ¿verdad? A través del glucagón y haciendo que el cuerpo con sus propias reservas aumente la glucosa en sangre. Pero si esa compensación no se da lo suficientemente rápido porque usted está haciendo ejercicio, pues es posible que tenga un bajón de glucosa o de azúcar y pues, tenga un desmayo. Pero asumiendo que tenga la suerte y eso no ocurra, lo que usted va a estar haciendo es que al hacer ejercicio va a estar aumentando la demanda de energía y por ende de glucosa porque los glóbulos rojos especialmente no pueden consumir los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Solamente pueden utilizar la glucosa exclusivamente como fuente de energía. Y eso lo que va a hacer es que su cuerpo va a decir, bueno, necesito glucosa, pues no tenemos glucógeno, pues no estás comiendo, opción número 2, pues opción número 3, músculo. Y entonces hace gluconeogénesis, que es producir glucosa de nuevo, ¿verdad? Glucosa nueva, pero comiendo su propia proteína, que es lo que no queremos conservar la proteína en el cuerpo. Sí, y número 3 es bien importante, también el descanso a nivel psicológico, mental, o sea, si usted está trabajando mucho en la computadora, haciendo el ayuno, pues va a tener mucho estrés mental y eso pues no es algo, ¿verdad? El cortisol a nivel de sangre va a aumentar la desregulación de glucosa a nivel de la sangre, de estrés y pues es un estado que no es ideal realmente. Ya, perfecto. Durante el ayuno entonces no es ideal trabajar tampoco, descansar. Sí, es ideal es vital, diría yo. Y lo hemos notado. En pacientes que a veces tenemos acá y se lo decimos, pero se traen la computadora y empiezan. O cuando tienen situaciones estrésicas de la familia o se pasan viendo las noticias todo el tiempo. Realmente a nivel de las tradiciones espirituales lo sabían que es un momento debe ser un momento de recogimiento, de ensimismamiento, básicamente. Es lo ideal. Eso significa que yo tengo que estar
todo el día en la cama, ¿puedo caminar? ¿Cuánto podría llegar a caminar? No, de hecho sí se recomienda que haya cierto grado de actividad porque si usted está muy pasivo en la cama, pues no hay circulación y hay toxinas moviéndose. De hecho es bueno que haya cierto grado de movimiento, pero leve, moderado. Una caminata Caminata leve, leve, 5 5 minutos, 10 minutos, no más de eso, un paso lento, cada par de horas. Básicamente eso es esencial también.